videoconferencia porque lo obliga la situación. Una rueda de prensa en la que vamos a informar y a valorar los datos, los complejos datos que nos han trasladado esta mañana desde la Consejería de Sanidad respecto a la situación del virus en nuestra ciudad. La situación se está complicando por días en el país, en la comunidad autónoma. Esta misma mañana he tenido oportunidad de hablar con varios alcaldes y alcaldesas que están en la misma situación que nosotros. Y en Villena el aumento de casos activos que ha habido es preocupante. Estamos hablando de 174 casos más activos con respecto al pasado viernes. Por tanto, vienen días muy complicados, vienen días muy duros, y desde luego que si no ponemos de nuestra parte vamos a ir a peor. Estamos pasando, en términos estadísticos, por el peor momento, por la peor situación desde el inicio de la pandemia el año pasado. Las anteriores olas en Villena han tenido una incidencia, pero ha sido una incidencia relativamente moderada, pero en este momento nos estamos situando en unas cifras que son verdaderamente preocupantes, no solo para nuestra ciudad, sino para el Departamento de Salud, porque en otros territorios cercanos que dependen del mismo hospital, del Hospital de Elda, la situación no es igual o vienen a la zaga, vienen por detrás. También en las poblaciones de Elda y de Petrer ha habido incrementos importantes en esta actualización de datos, y eso se va a traducir en problemas en el hospital a lo largo de la próxima semana. Vamos a hacer un pequeño repaso de la situación con gráficas y al final haré una valoración de la situación. A ver si puedo compartir pantalla. No sé si la tenéis. ¿La podéis ver, Carlos? ¿Sí? Bueno, si no me decís nada es que sí. Vale, perfecto. Como veis aquí, esta tabla es la tabla de Villena, la primera. En estos momentos tenemos 392 casos activos con una tasa de PCR positivas en los últimos 14 días de 1.154,16. No habíamos estado en esas cifras nunca, ni de lejos. Así son. Bueno, lo que pasa es que... ¿Perdón? Esto es una reunión de Zoom, es una rueda de prensa. Paco, silencia el micrófono, por favor. Ah, vale, perdón. Tenemos 174 casos más activos en la actualización, la última actualización del viernes pasado, y en total Villena alrededor de 1.500 personas, al menos 1.500 personas han pasado en algún momento la pandemia, han dado una PCR positiva. Como veis, esta gráfica yo creo que es muy significativa. Estamos hablando de la gráfica de PCR positivas en los últimos 14 días. Si os fijáis, desde principios del mes de septiembre, aquí la primera ola no se recoge porque no teníamos datos oficiales, al menos por parte de los ayuntamientos. Veis este primer pico, que es el pico que se produjo por el contagio que hubo en las Virtudes, en el centro de las Virtudes. Esta es la llamada segunda ola, conforme afectaba a nuestra ciudad, que el pico estuvo únicamente en 150 casos, y veis, esta es la tercera ola, que veis que se ha disparado de una forma absoluta. Aquí en la hoja 4 podéis ver que el comportamiento es el mismo. Esta es la segunda ola y esta es la tercera ola, que está subiendo, y esta es la evolución de casos por cada 100.000 habitantes. Por tanto, la situación a todas luces es una situación preocupante. También veis aquí que estos los nuevos casos diagnosticados, estamos en un máximo, y bueno, y estos son la diferencia de casos respecto al día anterior, a la medida anterior, y como veis, los datos de esta semana desbordan la gráfica.
Por tanto, yo creo que desde el Ayuntamiento nosotros hemos tomado todas las medidas que podemos tomar, poco más podemos hacer desde el Ayuntamiento. Ya la pasada semana, porque estamos teniendo contactos constantes con los responsables de las áreas de salud, sabíamos o se intuía que la situación iba a ir a peor y de ahí que ampliáramos el decreto que había vigente y se decretara prácticamente el cese de la actividad social en espacios públicos. Recuerdo que se ha paralizado la actividad del teatro, en la Casa de la Cultura, en espacios jóvenes, la biblioteca ha quedado únicamente para préstamos, el polideportivo también está prácticamente cerrado, en este caso cerrado por lo que pasó por la cubierta este fin de semana, y la cesión de espacios públicos se ha cancelado. Yo también quería desde aquí apelar a asociaciones privadas y a alguna entidad pública que gestione alguna actividad en Villena que dejen de generar actividades durante los próximos días, al menos durante este mes, para ver si entre todos y todas conseguimos de alguna manera parar esta preocupante subida que estamos teniendo de casos, ya digo, en toda el área de salud, en toda la comunidad, pero a mí de una manera... Yo creo que principal me preocupa la situación de nuestra ciudad. Consejos los de siempre, en este caso intentar salir lo justo y tener el mínimo contacto social posible. Mascarilla, distancias sociales. Yo aconsejaría cancelar las reuniones sociales, incluso las reuniones familiares fuera del núcleo familiar. Según nos trasladan desde los departamentos de salud, probablemente, no hay ningún estudio, pero lo que están observando es que la tasa de positividad es más alta que hace unos meses, cuando entraba en una familia, no se contagiaba normalmente toda la familia y ahora lo que están dando es positivos de todo el núcleo familiar. Por tanto, entienden que puede ser que sea más contagioso en estos momentos la cepa que tenemos en Villena y se ha mandado para su estudio por si es la cepa inglesa, pero en estos momentos no tienen el resultado, no les han remitido aún el resultado a los centros de salud. Es evidente que la situación que estamos viendo viene fruto del contagio de estos días de Navidades y de Año Nuevo. Esta semana ya lo que están saliendo son los contagios de Año Nuevo y los contagios se están produciendo principalmente dentro de las casas porque algún miembro del núcleo familiar ha tenido algún contacto social fuera de su entorno y vuelve a casa y de ahí que la familia entera se contagia. Ayer mismo por la tarde le trasladé mi preocupación a la Consejería de Sanidad por los casos que aumentamos la semana pasada y por los datos que nos estaban adelantando desde los centros de salud. Vamos a ver qué medidas toman en los próximos días, pero ya os adelanto que yo creo que deberían de ser unas medidas más amplias que incluso el confinamiento perimetral de Villena, porque, ya os digo, en ciudades de nuestro entorno están en torno a las mismas cifras o incluso mayores. No sé cuál es la decisión que va a tomar la Consejería, pero sí que solicité ayer a la consellera que nos hiciera, bueno, que tuviera en cuenta Villena y que desde luego tomara las medidas necesarias para que esto se frenara en el marco de sus competencias, porque desde el Ayuntamiento poco más podemos hacer de lo que hemos hecho. Probablemente me atrevo a decir que sea el Ayuntamiento que más medidas restrictivas ha tomado en ese sentido dentro de su marco de competencias. Y luego, en otro orden de cosas, también le vamos a trasladar esta mañana una solicitud a la Consejería para que cierren las casas de apuestas, que siguen abiertas. No tiene sentido que las cafeterías, bares, salas de ocio y demás tengan que cerrar a las 6 de la tarde y este tipo de establecimientos sigan abiertos cuando la actividad que se produce en el interior de los mismos en muchos casos es similar. Desde luego que yo seguiría haciendo un llamamiento a la ciudadanía, pongamos de nuestra parte. Insisto, estamos en el peor momento de la pandemia, estamos en una situación muy complicada que se puede ir de las manos
Y por muchas medidas que tomemos desde las administraciones públicas, si no nos concienciamos que es un problema de todos y que lo tenemos a nuestras puertas, va a ser muy complicado doblegar esa curva. Poco más que decir, desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando y a seguir poniendo empeño para que se controle lo antes posible esta situación. Y lo dicho, apelar a la conciencia ciudadana y a la solidaridad. Si tenéis alguna pregunta o alguna aclaración. No te he entendido muy bien. Cuando has dicho que vas a pedir o has pedido a la Generalitat que tome las medidas que hagan falta con Villena, no sé si has dicho empezando por el confinamiento perimetral o incluso el confinamiento como máxima medida, o crees que uno domiciliario sería más. Lo que he querido decir que en estos momentos, ante la evolución de la pandemia en nuestra comarca y en toda la consellería, no sé si un confinamiento perimetral de Villena va a ser lo más correcto, porque las ciudades de nuestro entorno están tendiendo, e incluso algunas están por encima de estos datos. Yo le trasladé a la consellería que se tomen las medidas necesarias para intentar que las cifras de nuestra ciudad mejoren. Pero no sé cuál va a ser la respuesta por su parte, porque hace una semana sí que se perimetraron algunas ciudades. El confinamiento perimetral parece que no está local de una ciudad, parece que no está dando muchos frutos, y en estos momentos no sé si sería la medida más correcta. Eso tendrán que determinarlo quien sepa más de esto, pero lo que sí que le traslado desde aquí a la consellería nuevamente es que se tomen las medidas oportunas y con la mayor celeridad posible. ¿Hay fecha prevista? ¿Hay alguna reunión para anunciar esas medidas? No, suele ser en la consellería quien convoca esas reuniones. Yo estoy esperando que nos convoque, pero ya os comento, como he dicho con anterioridad, hemos tenido varias conversaciones, varios alcaldes, alcaldesas, que estamos en una situación similar y los números se han disparado de una manera exagerada, no solo aquí, sino, ya os digo, en toda la provincia y en toda la comunidad. Supongo que esto requiere alguna acción más de tipo global. No sé cuál va a ser. Ayer la consellera hizo una comparecencia en la que descartaba el confinamiento en los domicilios, pedía algo más de tiempo para ver si las medidas que habían puesto en marcha hace escasamente 2 o 3 días daban su efecto, y realmente no sé cuál va a ser la solución. Nosotros vamos a insistir porque ya os digo, en el marco de nuestra competencia, el Ayuntamiento no puede tomar ninguna medida más de las que ya ha tomado. ¿Más preguntas? Pilar. Sí, Fulgen, ¿puedes repetir los datos globales? Porque, por ejemplo, en la web de Consellería, los datos que tú has facilitado no aparecen esos mismos datos. La actualización es del 9 del 1, la última actualización en la web. Es que suele ser la última actualización, la suelen dar de un par de días antes. No. Esos son los datos que yo tengo. ¿Me los puedes repetir, por favor? ¿Los datos totales los tienes? Sí, los datos, pero yo los he cogido de la web esta mañana, ¿eh? Además, voy a ver si la encuentro aquí, yo la pongo porque precisamente la estaba ojeando antes de entrar. A ver, compartir pantalla, si me deja. Ahí los veis, creo que los estáis viendo. En este caso, en Villena son 392 casos. ¿Vale? Y el índice es el que he comentado, el de 1000, está siendo un poco lenta hoy la página. A ver si sí, son 1494 y 21 fallecidos. Pero tú has hablado de los que ya habíamos alcanzado los 1000 por 100.000 habitantes. No, yo he hablado, el porcentaje. Claro. Sí, lo he dicho. Os lo digo enseguida, un segundo. Mira, está aquí, se pica aquí. 1154,16. ¿Lo ves aquí? Sí, lo veo, sí. Vale. Vale. ¿Y esos datos son a fecha del 9, del 1? Esos datos son a fecha del 10 del 1.
según Del la 10. página de Consellería. Sí. Vale. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna aclaración? Me está preguntando Carmen que si del Ayuntamiento de Villena se puede hacer algo más. Lo que vamos a hacer ahora es solicitar lo que he comentado, el cierre de las casas de apuestas, y desde el Ayuntamiento es que hemos cesado toda actividad pública, como decía, de la Casa de la Cultura, del teatro. No podemos hacer más, no podemos quitar más. El polideportivo además está cerrado por el problema que hubo con la cubierta, ya se había restringido únicamente para los equipos, los equipos senior, que también creo que la Federación de Fútbol ha suspendido los encuentros de fútbol sala y de fútbol. Y el préstamo, la biblioteca solo están abiertas para préstamo, el espacio joven únicamente se está llevando a cabo trabajo interno. En el Ayuntamiento no podemos restringir ya más dentro de nuestro marco competencial, lo único que podemos pedir a la Consellería que tome más medidas, porque es quien tiene la capacidad de tomarlas en este sentido. Nosotros tenemos que seguir abiertos porque tenemos que seguir prestando los servicios mínimos, y a partir de ahí vamos a esperar a ver si mueve ficha la Consellería. Con respecto a lo que me estás preguntando de las infracciones, en este momento desconozco. Sé que han habido sanciones durante todo el periodo de la pandemia, pero no sé las que han habido en las últimas semanas. Sé que la policía está actuando, la Guardia Civil también, y regularmente hay sanciones. Lo que no te sé concretar es las que han habido. ¿Alguna pregunta más? Sí, el Ayuntamiento, me pregunta si el Ayuntamiento está funcionando al 100%. Sí, el Ayuntamiento está funcionando todos los servicios, lo único a nivel interno, lo que es la Casa de la Cultura, teatro, espacio joven y demás, y el resto de servicios pues al 100%, servicio de recogida de basura, servicio de electricidad, protección ciudadana, todo esto en secretaría. Vamos funcionando de manera más o menos normal, con la atención al público con cita previa, y en principio así vamos a seguir estando. Las reuniones también ya están reguladas a grupos de 6 personas máximo, y si se pueden hacer por Zoom, se harán por Zoom. El tema de los contenedores lo están valorando. No sabemos si es mejor o es peor en este momento que los contenedores estén abiertos, lo están valorando. Fulgen, y respecto a la labor de los rastreadores, no sé si tienes conocimiento de que esa función ahora, imagino que por el atasco y por la subida de casos, no se está realizando. ¿Sabes si se va a contratar más gente o No, si se va a intensificar esa labor? Lo desconozco. Sé que hace unos meses se pidió al Ejército que participara. Sé que se está haciendo la labor de rastreo, porque hace un día llamaron a un compañero mío que había tenido un contacto con una persona cercana. Ayer con la jefa de área del Centro de Salud 2 estuve hablando con ella un buen rato de la situación, y me trasladó que van a tope, están intentando llegar a todo, pero que es complicado, y que iban a hacer en la medida de sus posibilidades todo el trabajo posible, que incluso había gente que tenía prevista unas vacaciones y las ha cancelado para poder atender a las personas. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias a todos. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.